Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy, pues vamos a empezar a hablar ya de lleno sobre el tratamiento farmacológico de los trastornos del afecto. Y pues en este video vamos a empezar hablando de forma más específica sobre el tratamiento de la depresión unipolar. Ahora, sabemos bien que la depresión en general es un trastorno altamente prevalente y pues no es de extrañarnos entonces que los fármacos que iremos revisando el día de hoy y en el próximo video son de los fármacos que más se prescriben en el contexto de psicofarmacología a nivel mundial. Y pues vamos a empezar hablando entonces de los fármacos que convencionalmente por muchos años hemos llamado antidepresivos. Sin embargo, vamos a partir de hacer un pequeño ataque a la palabra antidepresivo como tal. Cuando ya hablamos de los fármacos indicados en el tratamiento de la psicosis, mencionamos un poquito al respecto, ¿verdad? Pero regresando un poquito en la misma línea de pensamiento, el término antidepresivo es también un término que no le hace justicia a los fármacos que vamos a ir revisando el día de hoy y es un término que puede generar mucha confusión al referirse a algo de una forma como muy ambigua, ¿ok? ¿Por qué? Porque número uno, cuando hablamos de depresión, ya lo hablamos previamente, no todas las depresiones son exactamente iguales y no todas las depresiones se deberían tratar de la misma forma. Y muchos de los fármacos a los que convencionalmente nos referimos como antidepresivos pueden ser incluso potencialmente dañinos en el caso, por ejemplo, si estoy tratando una depresión bipolar, ¿verdad? Entonces, un paciente con una depresión bipolar es un paciente que necesita de un fármaco con acción antidepresiva, pero que no necesariamente necesita de lo que convencionalmente entendemos y a los medicamentos a los que se les ha ido asignando este nombre de antidepresivos, ¿ok? Ahora, número dos, los fármacos a los que nos referimos como antidepresivos convencionales sirven para mucho más que solo tratar la depresión. Sí, vamos a ver, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son tratamiento de primera línea para la depresión, pero también lo son para diferentes cuadros del espectro de ansiedad, para el trastorno de estrés postraumático, para el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la palabra antidepresivo nuevamente los está reduciendo a únicamente una función en un solo contexto clínico. Y luego, pues el tercer punto es que, como ya lo vimos también cuando hablamos, por ejemplo, de algunos fármacos con acción antipsicótica, hay muchos otros medicamentos que están afuera de este grupo de lo que convencionalmente entendemos como un antidepresivo que pueden llegar a tener acción antidepresiva, ¿verdad? Es ejemplo clásico, por ejemplo, la quetiapina. Cuando pensamos en quetiapina, no automáticamente lo asociamos a la palabra antidepresivo convencional. Sin embargo, entendiendo cómo funciona la quetiapina, sabemos que es un fármaco que tiene una contundente acción antidepresiva. ¿Ok? Entonces, regresando un poquito a la idea de lo que hablamos cuando hablamos de los fármacos utilizados en psicosis, mucho de la tendencia hoy en día en cuanto a nomenclatura se inclina más hacia dejar de referirnos a los psicofármacos como, por ejemplo, antidepresivos o haciendo referencia a su indicación clínica y usar en su lugar una nomenclatura que esté más basada en el mecanismo de acción farmacológica de cada uno de los fármacos, lo que nos da una idea más amplia, más clara, menos ambigua del potencial que cada fármaco puede llegar a tener. Entonces, en este video iremos hablando más a profundidad de los mecanismos de acción de los psicofármacos que actualmente se usan en el tratamiento de la depresión unipolar, pero pues también lo vamos a ir abordando entendiendo cuáles son los objetivos y metas que deberíamos estarnos trazando en el abordaje terapéutico de la depresión y pues de las dificultades que a veces podemos ir encontrando en el camino conforme vamos buscando alcanzar esos objetivos y metas, ¿ok? Entonces, para empezar a hablar un poco de objetivos y metas y qué podemos esperar cuando estamos iniciando un tratamiento farmacológico para la depresión, vamos a empezar aclarando algunos conceptos que son claves, como por ejemplo el concepto de respuesta y el concepto de remisión.
Como lo puede evidenciar esta primera gráfica que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta ilustración lo que nos está demostrando acá es el concepto de qué es una respuesta, ¿verdad? La respuesta antes, ¿verdad? En otros tiempos, la respuesta solía ser el objetivo primario o el objetivo principal al que le apuntábamos cuando iniciábamos algún tipo de tratamiento farmacológico para la depresión. Y la respuesta hace referencia a, pues, si en el momento en que yo empecé el tratamiento farmacológico, tenía mis síntomas en cierta severidad. Si el paciente empezaba a tomar su tratamiento y tenía una respuesta en una reducción de síntomas del 50%, entonces decíamos, ok, excelente, alcanzamos el objetivo, el paciente mejoró, ¿verdad? Entonces, respuesta se refiere a una mejora de síntomas en un 50%. Esto, ¿cómo lo medimos? Y en esto nos apoyamos muchas veces en el aplicar escalas clínicas en el seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Recordemos las escalas más que diagnóstico nos ayudan mucho en el seguimiento de ir evaluando esa respuesta. Entonces, si yo empezaba, por ejemplo, y aplicaba un inventario de Beck de depresión en un inicio y estaba en 40 puntos y ahora tengo 20 puntos, entonces, ok, tuve una respuesta. Sin embargo, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta si entendemos qué nos está diciendo esa escala de Beck o qué nos está diciendo el cuadro clínico del paciente. 20 puntos quiere decir que todavía hay síntomas de depresión, pero que ya son mucho menores que como estuvieron en un inicio, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, en algún momento este pudo haber sido el objetivo, ¿verdad? Una reducción de síntomas en un 50%. Fantástico, el paciente estaba considerablemente mejor. Sin embargo, hoy en día, pues este ya no debería ser nuestro objetivo cuando estamos tratando pacientes. Hoy en día, el concepto de remisión debería ser nuestra meta, ¿verdad? Y la remisión, pues lo que quiere decir es que si el paciente inició en este punto en donde su depresión estaba en el punto máximo y había una severidad de síntomas importante, cuando yo empiezo un tratamiento, lo que estoy tratando de alcanzar es que resuelvan el 100% de los síntomas. Eso quiere decir que al final de mi camino, al final de mi tratamiento, el paciente no debería tener virtualmente ningún síntoma de depresión todavía activo, ¿verdad? Entonces, hoy en día esto cambia un poquito ese paradigma en cuanto al objetivo que deberíamos estar buscando y más que quedarnos únicamente con respuesta, es importante que monitoreemos a esos pacientes hasta el punto en que alcancen la remisión. Ahora, nuevamente, regresando a la evaluación clínica, o si nos apoyamos un poco en las escalas, ¿verdad? Las escalas deberían entonces ser compatibles con el nivel en donde el punteo que el paciente saque ya no sea compatible con un episodio activo de depresión, ¿verdad? Tenemos que ir a monitorear cada uno de esos síntomas que en algún momento pudo haber estado siendo detonado por la depresión y estar seguros que todos esos síntomas han desaparecido para hablar de remisión. Ahora, hay otro concepto acá que tenemos que poder distinguir, es el concepto de remisión versus recuperación. Y aquí quien nos va a hacer el tiempo, la diferencia realmente es el tiempo, ¿verdad? Hablamos de remisión y pues iniciamos un tratamiento farmacológico. Como ya lo iremos viendo ahorita más adelante, cuando hacemos un abordaje inicial para el tratamiento de la depresión, no va a ser inmediato que vamos a tener una remisión, ¿verdad? Hay un periodo agudo en donde tenemos que dar tiempo al medicamento a que termine de hacer su acción, que tiende a variar entre 6 y 12 semanas. Pero, pues ya en este momento, cuando alcanzamos la remisión de síntomas, entramos en un periodo que si bien pues el paciente ya se está sintiendo bastante bien y no hay síntomas presentes, es un periodo que todavía es bastante vulnerable y que lo seguimos tomando como una fase activa de continuación del tratamiento, ¿verdad? Que tiende a variar un poquito según la literatura, pero podemos estimarlo entre 4 y 9 meses, ¿verdad? En donde el paciente no tiene síntomas, pero no vamos a venir a decir que ya se recuperó por completo. Hablamos de recuperación una vez el paciente logró remisión y la sostuvo por un periodo que va más allá de los 9 meses, ¿verdad? Muchas veces el punto de corte es un año,
¿verdad? En donde ya el paciente está un año sin ningún síntoma y entonces hablamos de un periodo de recuperación. Eso es lo soñado, eso es lo que esperaríamos y esto es lo que deberíamos estar monitoreando cuando estamos haciendo alguna intervención o abordando un cuadro de depresión en algún paciente, ¿ok? Ahora, la realidad es que tenemos dos situaciones clínicas que lamentablemente también son relativamente comunes en el tratamiento de la depresión, y estas son la recaída y la recurrencia. Y vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle de ellas, regresando pues a esta misma gráfica que nos ilustra pues el paso del tiempo en el pronóstico de un paciente con depresión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una recaída, vemos a un paciente que estaba deprimido e iniciamos tratamiento y empezó a mejorar, ¿verdad? Y la recaída puede ocurrir en dos contextos distintos. Vemos este primer escenario en donde el paciente nunca llegó a estar al 100%, pero rápidamente se vino otra vez para abajo en cuanto a sus síntomas. Y luego está el otro escenario en donde el paciente regresó al 100%, pero todavía en este periodo de 4 a 9 meses está empezando a presentar nuevamente sintomatología depresiva. Entonces, si regresamos a esta imagen, el paciente nunca alcanzó la recuperación, sí la remisión, pero durante su periodo de remisión volvió a tener una recaída, ¿ok? Nunca se recuperó. Ahora tenemos el otro caso de la otra palabra, que ya no es una recaída, sino es una recurrencia. Esto es un paciente que sí se recuperó, logró la remisión, llegó hasta el periodo de recuperarse completamente, pero un año después, o pues muchos más años después, vuelve a aparecer sintomatología depresiva, ¿verdad? Entonces, esto ya no es una recaída, esto es una recurrencia y es importante que podamos utilizar el término adecuado según los periodos de tiempo para reconocer una cosa versus la otra. Ahora, una realidad que tenemos que enfrentar en la actualidad cuando estamos tratando cuadros de depresión es que la remisión total de síntomas y la recuperación total con frecuencia no se van a alcanzar con una primera intervención farmacológica, ¿verdad? Más aún, si esa es la única intervención que estamos haciendo, ¿verdad? Tómese esta pastilla y vaya a su casa y ahí nos vemos en 6 meses, ¿verdad? Y esto nos pone en la situación de que con frecuencia, pues vamos a tener que buscar y dar otros pasos que tenemos que seguir dando para ir logrando los objetivos que nos vamos planteando, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una realidad en donde también es importante que hablemos un poco sobre qué tan bien funcionan los fármacos que tenemos actualmente en nuestro repertorio para el tratamiento de la depresión, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando vemos esta literatura, pues a veces no es muy alentadora, pero realmente de lo que nos habla es que tenemos que probablemente actuar de una forma más agresiva en el tratar la depresión. Cuando entendemos todo lo que subyace y los mecanismos fisiológicos que están detrás de, entendemos que no es algo tan sencillo lo que estamos tratando, ¿verdad? Y entonces que realmente tenemos que abordarla agresivamente y con todas las herramientas que podamos para poder manejarla. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues los inhibidores de la recaptura de las diferentes monoaminas, ¿verdad? Serotonina, norepinefrina, dopamina, son los fármacos que se usan más ampliamente para el tratamiento de la depresión unipolar. Y pues por lo mismo es importante, nos vamos a preguntar qué también funcionan estos fármacos que son los que usamos de una forma tan amplia, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar realmente cuando tengo un paciente enfrente y está con un diagnóstico de depresión y le estoy prescribiendo un tratamiento de primera línea para el tratamiento, para la depresión, ¿verdad? Entonces, los ensayos clínicos lo que han demostrado es que con una primera intervención farmacológica utilizando un inhibidor de la recaptura de monoaminas, ya sea, pues, por ejemplo, serotonina, que se usa mucho de primera línea, como podría ser el caso de el escitalopram o del citalopram, ¿verdad? Cuando yo empiezo un primer tratamiento farmacológico, vamos a ver que solo un tercio
de todos los pacientes a quienes yo se los inicie van a alcanzar una remisión total de síntomas, ¿verdad? Eso no quiere decir que solo un tercio va a mejorar. Recordemos que podría haber una respuesta y que el paciente esté mejor, pero solo un tercio de todos esos pacientes realmente van a alcanzar una remisión total de síntomas, que debería ser hoy en día nuestro objetivo terapéutico. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tomamos en cuenta el periodo, ¿verdad? Y vamos cambiando, tratamiento 1 no lo logró, entonces paso a tratamiento 2 y paso a tratamiento 3 y paso a tratamiento 4 y tomando en cuenta que para darle suficiente tiempo a cada medicamento de optimizar dosis y dar chance a que pueda hacer lo que tenga que hacer, le vamos a ir dando por lo menos 12 semanas a cada uno de los fármacos. Esto nos deja terminando el tratamiento número 4 al finalizar un primer año, ¿verdad? Y ya después de 4 tratamientos, ¿qué es lo que nos dice realmente la evidencia y los ensayos clínicos que se han efectuado? Que agotando ya estas 4 opciones farmacológicas distintas, un año después, solo 2/3 de todos los pacientes van a haber alcanzado la remisión. Eso quiere decir que nos quedan todavía otros 33%, otro tercio de pacientes que a pesar de hacer estas modificaciones en estas ocasiones, o sea, uno tras otro, ¿verdad? 33% de esos pacientes todavía no van a haber alcanzado la remisión total de síntomas, o sea, no van a estar al 100% que debería ser nuestro objetivo en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esto obviamente puede percibirse como un poquito desalentador, ¿verdad? Nuevamente, y reitero lo que les mencioné hace un momento, no quiere decir que este 33% de pacientes no mejoró ni un poquito, porque podrían haber tenido respuestas parciales, pero el problema es que no remitieron, ¿verdad? Que todavía hay síntomas, que hay síntomas residuales que tenemos que ir a indagar y a detectar y a reconocer y a tratar, ¿verdad? Y pues también la literatura nos hace referencia en cuanto a esos pacientes que se van quedando, ¿verdad? Y que no van resolviendo. Hay algunos síntomas residuales que van a tender a ser más comunes que otros, ¿verdad? Hay unos que prevalecen más que otros y que a veces también pasan desapercibidos o tendemos como a minimizarlos un poquito, ¿verdad? Entonces, si vemos los síntomas residuales en los pacientes que no remiten, los más comunes tienden a ser insomnio, fatiga, dolor, aunque el dolor técnicamente no es un criterio diagnóstico para depresión, son cuadros que frecuentemente vamos a ver en pacientes deprimidos y cuando están presentes tienden muchas veces a quedarse un poquito como estancados como síntomas residuales, problemas relacionados a la concentración y problemas relacionados al interés, placer y motivación, ¿verdad? Entonces, esto lo que parece orientar es que los medicamentos que usamos actualmente parecen ser un poquito más contundentes en el estado de ánimo, ¿verdad? Pero sí hay otros síntomas que no parecen abordar con la misma pues, agresividad que quisiéramos que estuviera pasando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante el que podamos reconocer si el paciente remite o no remite por completo, ¿verdad? Porque, como les mencioné en otra época, pues si había una buena respuesta y el paciente estaba por lo menos algo mejor y podía ir a trabajar y hacer su vida, pues con esa mejoría del 50%, algunas personas se hubieran quedado tranquilas y se hubiera dicho que se logró lo que esperaban del medicamento, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día no nos deberíamos quedar satisfechos solo con que el paciente ya está mejor. La idea, y esto radica mucho, si regresamos un poquito a los videos previos cuando hablamos de la fisiopatología de la depresión, la importancia de lograr la remisión se remonta nuevamente a la hipótesis en donde planteamos que la depresión es un trastorno neuroprogresivo, ¿verdad? Desde esta perspectiva, media vez el episodio sigue activo, o sea, si yo tengo estos síntomas, mi episodio sigue activo y media vez ese episodio sigue activo, el deterioro en cuanto a pérdida de sinapsis, pérdida neuronal, todo el daño y el deterioro que va generando y que incluso resulta en atrofia cerebral, esto va a persistir y los síntomas se van a ir cronificando y deteriorando e incluso pues vamos como construyendo un poco ese camino que nos lleva hacia la resistencia al tratamiento, ¿verdad? Entonces,
La hipótesis que busca apoyar ese interés en alcanzar la remisión total de síntomas se respalda en que un tratamiento agresivo de la depresión puede ayudarnos a limitar la neuroprogresión que puede ir generando este tipo de cuadros, ¿verdad? Entonces, importante esta siguiente imagen en el reconocer qué es lo que sucede y la importancia siempre, atando un poquito con lo que acabo de hablar, de que busquemos constantemente la revisión. Y regresemos a nuestro paciente que empezó un tratamiento y el grupo de pacientes que empezaron un tratamiento y quienes fueron respondiendo y a lo largo del año, pues los que no respondieron fueron cambiando de tratamiento hasta finalizar aquí en el tratamiento 4, ¿verdad? Y entonces esto lo que nos dice nos habla un poquito de la proporción de los pacientes que posterior a haber recibido un tratamiento vuelven a tener una recaída, ¿verdad? Entonces, veamos el caso más sencillo, que es primer paciente que empezó su primer tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vemos acá. Y nos vamos a dar cuenta de algo que también es preocupante y que nos habla de que tenemos que seguir siempre buscando mejores formas de contener este tipo de cuadros. Si este paciente número 1 empezó su primer tratamiento y alcanzó la remisión total de síntomas, vamos a ver que su riesgo de tener una recaída más adelante es menor, sigue siendo alta, porque si se dan cuenta, a los 12 meses aunque hayan logrado la remisión, 33% de esos pacientes van a haber tenido una recaída. Pero ahora veamos el caso de los pacientes que empezaron su primer tratamiento farmacológico y no lograron remisión, ¿verdad? Aquí el 60% de todos esos pacientes van a estar en una recaída depresiva a los 12 meses, ¿verdad? Entonces, en este grupo es donde tal vez se hace más evidente esa importancia en el ir a buscar esa remisión de síntomas. Ahora veamos qué pasa en los pacientes que no respondieron a un primer tratamiento y tuvimos que acudir a un segundo tratamiento. Y con eso lograron la remisión. Lamentablemente, a los 12 meses, hasta el 50% de esos pacientes va a haber tenido síntomas que sean compatibles con una recaída, que todavía es menor que el 67% de los pacientes que no lograron nunca la remisión con ese segundo tratamiento, ¿verdad? Ahora, si vamos viendo para tercero o para cuarto tratamiento, esto se va volviendo un poquito más difícil y entonces también tenemos que empezar a cuestionar, ¿verdad? Si simplemente no estábamos tratando mal esa depresión desde un inicio, porque miremos qué pasa después de 4 tratamientos, ¿verdad? Un paciente que no respondió a un primer tratamiento, que no respondió a un segundo tratamiento, que no respondió a un tercer tratamiento y con quien estamos entrando ya a un cuarto tratamiento, ¿verdad? Si nos damos cuenta, a los 3 meses, después de que hayan logrado la remisión con su cuarto tratamiento, el 30% de los que lograron la remisión ya van a estar otra vez con sintomatología depresiva y de los que no la lograron el 50%. Pero si vemos a los 6 meses, se pierde ya por completo este beneficio, ¿verdad? Si ya fue con el cuarto tratamiento que logramos la remisión, a los 6 meses el 70% de esos pacientes hayan alcanzado la remisión o no hayan alcanzado la remisión, van a estar otra vez con sintomatología depresiva, tal vez no severa como estuvo en un inicio, pero van a haber regresado algunos de esos síntomas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante en la forma en que entendemos y conceptualizamos la depresión, que cada vez la orientamos más a eso, ¿verdad? Entender que son cuadros crónicos y que la recurrencia es muy frecuente y esto nos tiene que empujar un poquito a aceptar el hecho de que en este momento en donde estamos en las etapas iniciales con un primer tratamiento, probablemente vale más la pena optar por opciones más agresivas y ser más contundentes y usar más herramientas para tratar de contener esto de la mejor forma posible, para no tener que llegar a este punto o al quinto episodio depresivo en donde realmente la respuesta al tratamiento se nos va haciendo mucho, mucho más compleja.
Bueno, y ahora sí, posterior a discutir brevemente sobre los efectos clínicos, expectativas y metas que debemos trazarnos en el tratamiento de la depresión unipolar, vamos a empezar a hablar de los psicofármacos que utilizamos hoy en día para su tratamiento. Y pues vamos a empezar hablando sobre el grupo más popular, más ampliamente prescrito a nivel mundial para el tratamiento de la depresión, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ahora, como ya lo mencioné un poquito al principio de este video, sí, estos fármacos están indicados para el tratamiento de la depresión, pero sus indicaciones clínicas van mucho más allá que la depresión, ¿verdad? Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina también están indicados, por ejemplo, en el tratamiento de diferentes cuadros del espectro de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de ellos se pueden usar en trastornos de la conducta alimenticia, en la disforia premenstrual, ¿verdad? Entonces, nuevamente, usamos el término inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina por encima de antidepresivos porque pues nos da un scope un poquito más amplio en cuanto a su mecanismo. Vemos todas las indicaciones en las que estos medicamentos pueden en algún momento llegarnos a ayudar. Este grupo está integrado por 6 medicamentos distintos que son fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina y paroxetina. Y pues a pesar de que todos estos fármacos pertenecen a una misma familia, vamos a ver y los vamos a ir viendo cada uno por separado, que no hay 2 fármacos de esta familia que sean exactamente igual uno al otro, ¿verdad? Sí, tienen cosas en común y obviamente vamos a empezar hablando de su denominador común en su mecanismo de acción, pero luego pues ya hablaremos de cada uno de estos fármacos por separado en el entender las particularidades que los hacen únicos. Entonces, vamos a empezar pues hablando de sus similitudes, ¿verdad? El denominador común de este grupo de fármacos, como su nombre lo indica, es su capacidad de inhibir o de bloquear al SERT, al transportador de serotonina, que recuerdan que está localizado a nivel presináptico en las neuronas serotoninérgicas, ¿verdad? Este transportador es parte de los mecanismos que permiten ponerle fin a la acción de la serotonina en la sinapsis, ¿verdad? Cuando la retira del espacio sináptico y la regresa a la neurona presináptica, ¿verdad? Entonces, recuerdan cuando hablamos de serotonina y vimos esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra serotonina que se ha liberado al espacio sináptico y que puede venir a interactuar con sus diferentes receptores, pero una vez ya entregó su mensaje y ya no la queremos en este espacio, pues el CERT tiene la responsabilidad de captarla y devolverla hacia este espacio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos medicamentos? Lo que van a hacer estos medicamentos, como lo vemos acá posicionado, es venir a bloquear a este transportador, ¿verdad? Entonces, si estamos bloqueando a este transportador, virtualmente estamos limitando nuestra capacidad de agarrar esta serotonina y devolverla a este espacio, lo que, pues, a grandes rasgos entenderíamos que va a resultar en que toda esta serotonina se va a empezar a acumular en el espacio afuera de nuestras neuronas, ¿verdad? Entonces, iremos hablando un poco más a profundidad de los efectos que resultan de este bloqueo, ya que no es suficiente únicamente que haya más cantidad de serotonina en la sinapsis para que podamos ver el efecto clínico en el contexto de este tipo de fármacos. Entonces, vamos a ir viendo una secuencia que nos va a ir ejemplificando, pues ya más paso por paso, los diferentes mecanismos que tenemos que comprender que en la actualidad se proponen que ocurren con el uso de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ¿verdad? Y vamos a partir de esta primera imagen que nos está reflejando a un cerebro, entre comillas, en depresión, ¿verdad? Un cerebro en depresión desde la perspectiva de la hipótesis monoaminérgica de la depresión que ya hemos platicado previamente en videos anteriores, ¿verdad? Entonces, en esta primera imagen, pues hay algo importante que llama la atención y que tenemos que aclarar, ¿verdad? Aquí podemos ver el CERT, pero vemos que CERT no hay únicamente limitado al espacio de la terminal axónica, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí también
hay transportadores de serotonina en el área somatodendrítica. Y podemos ver también estos otros receptores importantes de los que hablamos en videos anteriores, que son los receptores 5-HT1A de serotonina, que recuerden, como están a nivel presináptico, actúan como autorreceptores y son autorreceptores inhibitorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Como les mencionaba, pues un cerebro, una neurona serotoninérgica y su comunicación en el contexto de un cerebro que está deprimido, ¿verdad? En donde, ¿qué estamos viendo? Hay muy poca liberación de serotonina, ¿ok? Hay poquita serotonina. Como respuesta compensatoria, si recordamos a nuestra hipótesis monoaminérgica a la depresión, como hay muy poca serotonina, empezamos a ver una sobreexpresión de receptores posinápticos de serotonina, ¿verdad? Vemos que está saturado aquí de estos receptores, pero que también hay una sobreexpresión de receptores 5-HT1A en el área somatodendrítica, también como una respuesta compensatoria a esa poca serotonina que estamos viendo en el espacio extracelular, ¿ok? Entonces, primera imagen nos habla de un cerebro enfermo, ¿verdad? Del estado, de cómo estaría esta neurona en una condición de depresión, ¿verdad? Ahora, en esta segunda imagen podemos apreciar el efecto agudo de administrar un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, en donde pues lo que viene a hacer es bloquear a todos los transportes, a los transportadores de serotonina en la neurona serotoninérgica, ¿verdad? Entonces, esto va a resultar en que la serotonina que se está liberando hacia el espacio extracelular no puede ser recaptada con facilidad y se empieza a acumular afuera de la neurona. Ahora, pasa algo muy curioso, porque sin embargo, por razones que no tenemos muy claras, inicialmente ese aumento en la cantidad de serotonina extracelular va a estar más pronunciado en la región somatodendrítica en comparación con la región de la acción terminal, ¿verdad? Entonces, vemos acá, la serotonina no aumentó muchísimo, pero si vemos acá, se me está empezando a acumular un montón de serotonina en la región somatodendrítica. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando esto pasa? Esto lo que facilita es que toda esta serotonina empiece a interactuar entonces con sus receptores 5-HT1A, que, como les mencioné, están sobreexpresados en el caso de la depresión. Entonces, estos receptores son inhibitorios, y entonces lo que inicialmente esperaríamos es que cuando la serotonina empiece a unirse a ellos, van a inhibir todavía más a esta neurona, ¿verdad? Porque hay una sobreexpresión y ahora tengo un montón de serotonina, entonces el mensaje que estoy mandando es un poquito contradictorio, ¿verdad? Es como apágate, te estoy inhibiendo, deja de hacer tu trabajo. Sin embargo, en esta imagen lo que vemos que sucede es que ante el exceso que hay ahora de serotonina, la respuesta compensatoria va a ser, ok, ahora estoy sobreestimulando estos receptores y entonces lo que empieza a suceder es, esos receptores 5-HT1A empiezan a desensibilizarse y va a haber una regulación en baja compensatoria, ok, ya no necesito que estés tanto aquí, había, hay mucha serotonina, ya no necesito mucho y entonces vemos que se regulan en baja y ahora tengo pocos receptores 5-HT1A en el área somatodendrítica. Y pues si en condiciones normales estos lo que hacían era inhibir a la neurona serotoninérgica, ahorita que estos receptores se regularon en baja, la actividad de la neurona pues ya puede empezar a aumentar, ¿verdad? Ya se pierde como ese mecanismo de apagado, ¿verdad? De limitar la función y entonces lo que vamos a empezar a ver es, una vez ya hubo una regulación en baja de estos receptores, se empieza a activar más mi neurona serotoninérgica, lo que va a llevar al paso final, que es lo que vemos en esta imagen, ¿ok? Empezamos ya a tener una mayor liberación de serotonina, pero ya en el área sináptica, ¿verdad? O sea, de axón terminal, liberando hacia el espacio sináptico que comunica con las neuronas
postsinápticas, ¿verdad? Entonces, estos cambios ya son como los finales definitivos que llevan como a restablecer todo el proceso que queremos ir restableciendo. Pero ¿qué sucede ahora? Todavía hay un paso más que tiene que ocurrir porque ahora tengo un montón de serotonina acá, pero todavía tengo un exceso en la sobreexpresión de los receptores postsinápticos que se habían expresado como compensación a ese cerebro que no estaba funcionando de una forma fisiológica. Pero, pues, ¿qué sucede? Como ya hay tanta serotonina, entonces también mi neurona postsináptica empieza a estar siendo sobreestimulada y esto le va a mandar también las señales a su interior como para que llegue el mensaje de, ok, ya no necesito estar generando y mandando a mi membrana esta gran cantidad de receptores. Entonces hay una regulación en baja que estamos evidenciando acá de los receptores postsinápticos de serotonina, en donde ya regresan a números que son más fisiológicos. Entonces, ahora tengo una buena cantidad de serotonina, un número normal de receptores postsinápticos, un número normal de autorreceptores 5-HT1A y mis transportadores de serotonina que están bloqueados, ¿verdad? Entonces, este mecanismo, y esto es lo importante, y es en lo que hacemos mucha énfasis en el reconocer que cuando empezamos un tratamiento como un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, el efecto clínico no lo vamos a ver de inmediato. ¿Por qué? Porque nuevamente el efecto clínico no resulta únicamente de bloquear el SERT y automáticamente hay más serotonina en el espacio sináptico, sino es un proceso que conlleva que vayan varias secuencias distintas de mensajes que tienen que trasladarse hasta el núcleo de las diferentes neuronas para cambiar la expresión, incluso en sensibilidad y número de receptores que se están expresando hacia la membrana celular. Entonces, esto lleva un proceso de varias semanas. Y por eso es que vemos que el efecto clínico, pues lo que se propone del por qué, el efecto clínico de este tipo de medicamentos generalmente lo empezamos a ver ya varias semanas después de que se ha estado tomando el tratamiento de una forma constante. Ahora, vamos a dejar un poquito por atrás las similitudes, ¿verdad? Esto que acabo de describirles es el denominador común para todos los fármacos que agrupamos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre las diferencias que podemos encontrar entre un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y otro. Y es importante el mencionar que, pues cuando los abordamos y los estudiamos desde la evidencia que nos dan los estudios clínicos grandes, ha sido muy difícil el documentar en escala muy grande cambios enormes, por ejemplo, que los distingan entre efectividad en situaciones específicas o perfil de efectos adversos demasiados diferentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces las diferencias entre usar un ISRS u otro, la vamos a notar de forma mucho más perceptible a nivel nosotros de la práctica clínica, cuando utilizamos realmente los fármacos y podemos ver qué tan efectivos son o qué tan bien se toleran en un paciente versus otro, ¿verdad? Entonces, generalmente, si ustedes leen la literatura, ¿verdad? Y van a leer muchos estudios a lo largo del tiempo que ustedes vayan estudiando, de no hay un antidepresivo superior a otro, ¿verdad? De todos parecieron ser similares en su efectividad, ¿verdad? Entonces, cuando los ponemos en esta escala, parecieran todos ser iguales. Sin embargo, cuando los usamos en la práctica clínica es cuando nos damos cuenta de no, en efecto, no son iguales y lo que podemos esperar de cada uno es distinto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que partir de que desde el punto de vista farmacológico no hay dos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que sean idénticos. Aunque sean cosas pequeñas y sutiles, tienen sus distinciones importantes. Y ahorita vamos a ir hablando sobre estas diferencias que les van dando su perfil individual a cada uno de los fármacos. Y vamos a empezar hablando sobre el más antiguo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es la fluoxetina, ¿ok? Entonces, como lo vemos y lo vamos a ver para todas y cada una de estas moléculas, la fluoxetina tiene la capacidad de inhibir al transportador de serotonina. Sin embargo, pues lo que la hace diferente, y este es tal vez el mecanismo que más claramente la hace diferente, la fluoxetina, a diferencia de los otros fármacos de su grupo,
tiene también antagonismo sobre el receptor 5-HT2C de serotonina. Si recuerdan y en los videos previos lo hablamos o ustedes lo pueden ir a consultar a la imagen del resumen de qué pasa cuando actuamos sobre cada uno de los receptores de serotonina. Cuando tenemos una acción antagónica sobre 5-HT2C, esto downstream lo que va a hacer es potenciar la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica en nuestro sistema nervioso central. Y siendo acción dopaminérgica y noradrenérgica, es importante que empecemos a atar un poquito en que estamos hablando de un efecto que va a ser más activador por los neurotransmisores a los que está viniendo a impactar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos puede servir mucho en el entender la fluoxetina un poquito más como activadora, lo que nos puede ser útil, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen un perfil de un afecto positivo reducido, pero tenemos que tomar mucha precaución cuando estamos iniciando la fluoxetina a un paciente que tiene un perfil de un afecto negativo aumentado, ¿verdad? En especial cuando hay mucha ansiedad, porque podría exacerbar mucho esa ansiedad. O en el ser muy activador podría exacerbar insomnio si el paciente tiene insomnio, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante que tenemos que poder distinguir de la fluoxetina versus los demás fármacos de su clase. La fluoxetina no es el único fármaco que tiene acción antagonista sobre 5-HT2C. Ya hemos hablado de otros cuando hablamos de olanzapina y de quetiapina, por ejemplo, y hablaremos más adelante, por ejemplo, de mirtazapina y trazodona, que también tienen antagonismo 5-HT2C y que esto parcialmente nos ayuda a entender porque estos otros medicamentos también tienen una acción antidepresiva, ¿verdad? Incluso esta combinación fluoxetina-olanzapina se usa muy ampliamente en algunos lugares más que otros, pero se usa de una forma muy efectiva, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión bipolar. La teoría es que la acción dual que tienen ambos, ¿verdad? Es un efecto sinérgico porque ambos son antagonistas 5-HT2C, entonces juntos este efecto se potencia para tener una respuesta mucho más contundente. Incluso en otros países todavía se consigue la combinación, ¿verdad? O sea, el Symbyax es una presentación que trae fluoxetina y olanzapina en una misma pastilla, ¿verdad? Entonces se puede administrar también de esta forma. Aquí no la tenemos, pero tenemos la opción de administrar la fluoxetina por aparte y la olanzapina por aparte, ¿verdad? Otra particularidad que tiene la fluoxetina que la hace un poquito distinta a los demás es que no con mucha afinidad, pero también tiene la capacidad de inhibir al transportador de norepinefrina. En el próximo video hablaremos un poquito más del transportador de norepinefrina y los fármacos duales. La fluoxetina no es un dual simplemente porque su inhibición sobre este transportador es muy débil, ¿verdad? Entonces, realmente tendríamos que tenerla a una dosis muy alta, o sea, lo que se propone es que tendría que usarse a una dosis realmente muy alta para que esto tuviera una relevancia clínica significativa, ¿verdad? Pero también está por ahí ese potencial que podría agregar un poco más a su efecto antidepresivo, ¿ok? Importante con la fluoxetina, es el único inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que está aprobado para su uso en bulimia. Y otra cosa importante que tenemos que reconocer de esta molécula en comparación con las otras, tiene una vida media bastante larga, ¿verdad? Incluso la fluoxetina como tal, su vida media es de 2 a 3 días, pero a través de su metabolismo, la fluoxetina genera metabolitos activos que pueden llegar a tener vidas medias de hasta 14 días, ¿verdad? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta en dos escenarios distintos. Número uno, el que tenga una vida media tan larga nos reduce el riesgo de síndrome de discontinuación cuando estamos omitiendo la fluoxetina, lo cual es bueno, pero es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando vamos a quitar la fluoxetina para cambiarla por otro medicamento que tenga acción antidepresiva mediada por serotonina, ¿verdad? Por ejemplo, y tal vez con el más delicado, pues siempre va a ser con los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿verdad? En donde podríamos exponer potencialmente al paciente a un síndrome serotoninérgico. Entonces, aquí sí es necesario suspender la fluoxetina y dejar pasar suficiente tiempo previo a iniciar el otro medicamento para reducir ese riesgo de interacción con otros fármacos que tengan acción serotoninérgica.
Ahora vamos a pasar a hablar de la sertralina. La sertralina es uno de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que más ampliamente se usa, ¿verdad? Pues nuevamente, como lo vimos para la fluoxetina, obviamente pertenece a esta familia porque tiene su capacidad de inhibir al SERT, pero tiene otras características que lo hacen un poquito distinto y que lo pueden hacer también un poquito como activador, ¿verdad? Como ligeramente activador, como lo puede ser la fluoxetina. Número uno, este medicamento tiene la capacidad de inhibir al transportador de dopamina. Sin embargo, es un poquito cuestionable, pero ya lo iremos viendo más adelante cuando hablemos de fármacos como el bupropión, que actúa sobre este transportador, o incluso de los estimulantes más adelante, ¿verdad? La afinidad de la sertralina por este transportador es baja, ¿verdad? Entonces esto nos lleva un poquito a cuestionar si es tan baja, entonces, ¿hay alguna relevancia clínica de esta afinidad o simplemente no cumple ninguna función? ¿Verdad? Sin embargo, cuando hablemos del bupropión lo vamos a hablar. El bupropión tiene baja afinidad por este transportador, ¿verdad? Lo inhibe de una forma muy débil y aún así tiene efecto clínico. Entonces, si existe esa posibilidad de que no necesitemos que tenga una afinidad altísima o que lo inhiba de una forma súper contundente para que pudiera tener algún tipo de relevancia clínica. Incluso esta es una combinación que se usa muy ampliamente, ¿verdad? En el efecto de buscar un poquito esa activación, la combinación de sertralina, que su nombre comercial original es Zoloft, con el Wellbutrin, que es la marca original de bupropión, ¿verdad? En esta combinación que se llama Welloft, ¿verdad? Entonces, en el buscar como ese boost, esa combinación ligeramente activadora que viene a potenciarse de que ambos fármacos podrían tener esa inhibición del transportador de dopamina. Ahora, otro receptor que es un poquito controversial y cuestionable sobre el cual puede actuar la sertralina es el receptor sigma-1, ¿verdad? La sertralina tiene la capacidad de inhibir al receptor sigma-1. Esto no está clarísimo cuál es el impacto que puede venir a tener ni cuáles son las consecuencias que acarrea, pero es algo que comúnmente se ha asociado y se le ha acomodado esta característica de que tal vez por en medio de este receptor podría ser que la sertralina tenga un efecto ansiolítico e incluso como antipsicótico en la depresión psicótica un poco más contundente, ¿verdad? Pero pues no lo sabemos. Pero nuevamente, similar a la fluoxetina, la sertralina tiene un perfil un poquito más activador, por lo que nos puede servir nuevamente cuando estamos hablando de pacientes con un perfil de un afecto positivo reducido y no es que no la podamos usar porque la sertralina también nos sirve muchísimo para perfiles que tal vez tienden más hacia la ansiedad, pero tenemos que usarla con mucha precaución y empezando en dosis muy pequeñas cuando vamos a tener pacientes que cursan con insomnio y que tienen ansiedad para no exacerbar esos síntomas en las etapas iniciales. ¿Ok? Luego tenemos la paroxetina. La paroxetina sí es un poco distinta a los dos que revisamos hasta ahorita, ¿verdad? Nuevamente, pues ahí está siempre su acción sobre el transportador de serotonina, que es lo que lo hace un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pero de forma muy importante, la paroxetina tiene acción anticolinérgica que no tienen los otros fármacos de su clase. Y entonces esto la hace un poquito opuesta, su perfil es más sedativo y más calmante desde etapas iniciales que lo que podría ser, por ejemplo, la fluoxetina, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que tomar mucho en cuenta que cuando usamos medicamentos como la paroxetina de forma crónica y estamos inhibiendo receptores M1 de forma crónica, cuando vamos a omitir este tratamiento, el síndrome de discontinuación puede ser más pronunciado, pero por ese rebote de quitar esa acción anticolinérgica de una forma muy rápida. ¿Ok? Ahora, similar a lo que ya habíamos hablado también antes, puede tener una inhibición del transportador de norepinefrina, como lo hace la fluoxetina, pero también parece ser muy débil, ¿verdad? Entonces, nuevamente se cuestiona. ¿Será relevante? ¿Será relevante únicamente a dosis altas, pero en dosis pequeñas, por ejemplo, de 20 miligramos de paroxetina? Probablemente la inhibición de este transportador pues no va a ser tampoco súper significativa. Y otra acción que es un poquito distinta y que tenemos que tomar en cuenta es que la paroxetina
tiene la capacidad de inhibir a la óxido nitroso sintasa, ¿verdad? Y entonces a través de este mecanismo sí puede repercutir y afectar más en cuanto a la disfunción sexual, que ojo, ya todos estos medicamentos tienen relacionada a su acción sobre serotonina, ¿verdad? Entonces la paroxetina tiende a tener un perfil sexual un poquito más negativo, ¿verdad? Hoy en día paroxetina hay de liberación inmediata y también hay de liberación prolongada, ¿verdad? La presentación de liberación prolongada busca de cierta forma paliar un poco algunos de estos síntomas y efectos adversos que pueden asociarse a la paroxetina, pues para que la tengamos un perfil un poquito distinto, un perfil que no es tan activador, ¿verdad? Sino que es un poquito más dirigido como a ese lado calmante, sedativo, que pues nos podría ayudar cuando tenemos pacientes con un perfil o un tipo depresivo de afecto negativo aumentado. Luego tenemos la fluvoxamina. La fluvoxamina, a pesar de que es un medicamento pues ya bastante antiguo, nunca recibió aprobación por la FDA en Estados Unidos para su uso en depresión y creo que esto limitó mucho el que pudiera realmente despegar como hubiera querido. Hoy se utiliza muchísimo más en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo que en el trastorno de la depresión. Y si la vemos en cuanto a lo que entendemos de ella, sencilla, ¿verdad? Su inhibición del CERT, como lo hacen todos estos fármacos, pero similar a la sertralina, pero de una forma aparentemente mucho más contundente, la fluvoxamina tiene modulación importante del receptor sigma 1, ¿verdad? Y a esto se le atribuye mucho del por qué se cree que la fluvoxamina tiene un efecto mucho más pronunciado, por ejemplo, en ansiedad o que puede utilizarse en casos de depresión psicótica, ¿verdad? Entonces, es un medicamento que se usa, como les digo, muchísimo más, con una respuesta bastante contundente en trastorno obsesivo compulsivo, disponible en nuestro país, ¿verdad? Hay una marca comercial, pero ha estado por mucho tiempo y ahí está. Idealmente se tiene que usar en presentación de liberación prolongada, ¿verdad? Lo que reduce considerablemente efectos adversos y permite que se pueda administrar en una única dosis al día, ya que la presentación de liberación inmediata tiene que darse por lo menos 2 veces al día. Y ya casi finalizando con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, vamos a hablar del citalopram, que pues lo que lo distingue de su hermano escitalopram, que es uno de los que más se utiliza hoy en día, es que el citalopram es la molécula original, ¿verdad? Pero la molécula original estaba compuesta de los dos enantiómeros que integran la molécula, ¿verdad? De un enantiómero S y el espejo del enantiómero R de esta misma molécula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esta mezcla racémica de los dos enantiómeros? El enantiómero R funciona como una especie como del enantiómero maligno, ¿verdad? Del gemelo malo, en donde ese enantiómero también tiene actividad sobre receptores de histamina, lo que nos afectaba, por ejemplo, en que pudiera ser un poquito más sedativo. Aparte, esta mezcla racémica parece tener una acción como un poquito inconsistente a dosis bajas, ¿verdad? Pareciera ser como que el enantiómero R afecta el metabolismo del enantiómero S y disminuyera realmente la efectividad del medicamento en el estar esta combinación, ¿verdad? Y el problema es que en dosis altas el enantiómero R también parece estar vinculado al riesgo de generar prolongación del intervalo QT, ¿verdad? Entonces, es una molécula bastante segura, sin embargo, no más segura que su primo que viene después, ¿verdad? Entonces, la idea en el tratar de generar una molécula más estable, pero que fuera efectiva, surge el escitalopram, en donde en esencial lo que hicieron fue quitar el enantiómero R y dejar únicamente el enantiómero S del citalopram, y por eso se llama S-citalopram, ¿verdad? Entonces, se le quita el efecto antihistaminérgico sedativo, se vuelve una molécula mucho más segura a dosis altas, se vuelve más predecible a dosis bajas, ¿verdad? Incluso en dosis de 5 miligramos en paciente adulto mayor o en niños, ¿verdad? El efecto clínico puede ser bastante predecible. Se vuelve una molécula de las mejor toleradas, ¿verdad? Hay mucho más que la literatura de la práctica clínica, ¿verdad? En donde el escitalopram se tolera muy bien, ¿verdad? Su riesgo de efectos adversos es realmente bajo y es
también muy visto bajo la luz del bajo riesgo que tiene interacciones medicamentosas, lo que lo hace también una molécula que se busca mucho en el paciente de edad avanzada, ¿verdad? O en el paciente crónico, polimedicado, que tiene otras condiciones, ¿verdad? En donde necesitamos un medicamento que no vaya a estar causando interferencia con sus otras condiciones o que no se vaya a ver afectado por las otras condiciones que tiene el medicamento, ¿verdad? Entonces, aunque tiene el paciente. Entonces, el escitalopram es el sexto de los fármacos que integran a nuestra familia de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ahora, en el próximo video vamos a continuar hablando del tratamiento de la depresión unipolar y los otros grupos de fármacos que hoy en día tenemos como parte de nuestro repertorio en el tratamiento de la depresión.